Buenos días alumnos, soy el doctor Nahuel Pérez, profesor adjunto ad honorem de anatomía normal y de patología. Me van a ver un ratito en esta imagen y después me voy a dedicar específicamente a que puedan apreciar mejor las imágenes que voy a compartir explicando los temas que en esta clase se van a enfocar en la patología respiratoria. Recuerdo que cualquier consulta lo pueden dirigirse a mis mail o por vía Petco. Así que lo disfruten. Si recordamos un poquitito las clases de anatomía normal, de imágenes y anatomía normal, como podemos observar, esta es la diapositiva del inicio de esa clase para que lo puedan recordar. Los diferentes estudios en los cuales podemos estudiar la porción superior del aparato respiratorio, involucrando a los senos, principalmente senos paranasales. En estas dos placas, la del lado izquierdo, tenemos a una placa frontal o frontal directa y tenemos una mentonazo del lado derecho. Ambas sirven para evaluar los senos paranasales, principalmente en esta imagen los senos maxilares y frontales, mientras que en la mentonazo ya podemos ver como una forma panorámica de todo, ¿sí? Y la relación. Fíjense cómo están correctamente aireados estos senos, que así deben estar normalmente, compararlos siempre uno con los del otro lado, y a veces podemos encontrar, o mejor dicho, pueden estar ausentes o de menor tamaño los senos frontales, pero la importancia es que estén correctamente aireados. Y si quedan dudas, siempre hay que pedir el par radiológico, con el perfil como se observa en este lado también, o la de Kabum también, que no solo permite ver los senos, sino también todo lo que es la porción de la orofaringe, para observar el aumento en el tamaño de las amígdalas, algo que esté afectando la vía aérea superior. Fíjense también cómo se puede apreciar en esta imagen los senos frontales. Y parte del seno también es esfenoidal, que en la superposición de las imágenes anteriores a veces no se puede apreciar. Recordemos también, en las imágenes normales de la clase de anatomía normal, podemos estudiar los senos paranasales con la tomografía. La tomografía es el gold standard o es el mejor estudio para evaluar estas regiones, ¿sí? Si recordamos en la parte normal, en la anatomía normal, fíjense cómo podemos observar estos senos que están correctamente aireados, apenas un poquito engrosado la mucosa del seno maxilar derecho, pero la importancia de poder ver el complejo osteomeatal, ¿sí? Que esté permeable. ¿Qué quiere decir que esté permeable? Recordemos que hay comunicación con los senos maxilares, con lo que es la fosa nasal, ¿sí? Principalmente con el meato medio a través del ostium meatal. Fíjense que la permeabilidad de la misma la podemos encontrar en este color bien hipodenso, que hace referencia a que hay aire también. La oclusión del mismo no va a permitir el drenaje correcto de la mucosa de ambos senos. Recuerden que los senos están recubiertos por tejido mucoso, por epitelio mucoso, ¿sí? Fíjense a su vez cómo podemos evaluar los cornetes con los respectivos meatos, ¿sí? Tienen que estar permeables también, así como también las celdillas etmoidales que están correctamente aireadas. En esta imagen coronal de tomografía, fíjense que tenemos un filtro óseo para objetivar un poco mejor estas estructuras. En este corte sagital podemos ver el cornete inferior y medio y la desembocadura de lo que estábamos observando en esta región del complejo osteomeatal. Ya adentrándonos un poquitito en la patología, recuerden la imagen normal de este estudio que vamos a pedir, porque también es importante saber cómo vamos a pedir este estudio cuando sospechamos una sinusitis. Cuando vamos a estudiar esta sinusitis, además de la clínica que ustedes seguramente la están estudiando y semiología, podemos pedir estudios complementarios como una radiografía. La radiografía se pone como remitente el nombre y apellido del paciente, el DNI, y también se le va a poner debajo de la misma qué tipo de estudio, si es una radiografía, frente, perfil, de cráneo, de brazo, en este caso, le podemos poner mentonazo, ¿sí? Para
y abajo hay que ponerle el diagnóstico, fecha y la firma y sello nuestro. ¿Ok? Eso para tener un panorama de cómo manejarnos también con el pedido médico. Dentro de la parte de la sinusitis aguda, la sinusitis, como la palabra misma lo dice, es una inflamación de los senos, de la mucosa de los senos, que se da frecuentemente después de tener una infección viral, donde justamente en la época de invierno donde más lo podemos encontrar. Podemos encontrar también las caries dentales, que pueden favorecer también la inflamación de la misma, y ya un poco más complejo teniendo un absceso o una fístula oroantral. Las variantes anatómicas que también los pueden favorecer es la desviación del tabique o alguna alteración en el drenado de lo que son los senos. También hay que tener en cuenta los pacientes con cuidados críticos. Cuando están en cuidado crítico van a tener sondas, van a tener cánulas que van a impedir, como le digo, el drenaje o acumulación de líquido, que va a favorecer también a la sinusitis. En la radiografía, lo más importante en estamento naso o también la de frente que podemos pedir, como hablábamos anteriormente, los senos tienen que estar correctamente aireados como están en esta imagen, ¿sí? Tanto los senos frontales, los senos maxilar derecho e izquierdo, y no se olviden tampoco las celdillas mastoideas, que tienen que estar correctamente aireadas porque el engrosamiento mucoso o la ocupación de la misma puede favorecer a los síntomas de sinusitis. Podemos llamar rinosinusitis cuando también está inflamada la mucosa oral, ¿sí? No solamente vamos a tener una sinusitis, sino una rinosinusitis. Y ahora fíjense lo que sería una imagen anormal de la misma. Esta es normal. Comparando con esta imagen, fíjense que los senos del lado derecho está ocupado, así como también parte del seno frontal derecho, a comparación del seno frontal izquierdo. Fíjense cómo están correctamente aireados el lado izquierdo y el lado derecho están ocupados. Como hablábamos hace un ratito, además de la radiografía, podemos pedir una tomografía. La tomografía de senos paranasales se llama. A veces podemos usar contraste endovenoso y a veces no. Recuerden en la tomografía que tiene un poco más de beneficio con respecto a la resonancia magnética porque nos permite evaluar dentro de la sinusitis y el cuadro clínico del paciente, de que si es menos de 2 semanas estamos dentro de una sinusitis aguda. Pero los síntomas que irán acompañados del paciente son muy importantes a la hora de pedir una tomografía, ¿no? Fíjense en esta imagen de arriba a la izquierda tenemos un corte axial con filtro óseo, donde vemos en el lado derecho un engrosamiento periférico de la mucosa del seno maxilar derecho. Y fíjense en el lado izquierdo tenemos un nivel hidroaéreo. Esto es líquido y esto es aire. Por eso se llama nivel hidroaéreo y el paciente, al estar acostado para hacerse el estudio, pueden ver cómo decanta hacia la porción inferior de esta imagen del seno maxilar izquierdo. Si comparamos esta imagen, la del lado izquierdo, fíjense, en este corte coronal, lo mismo podemos observar la ocupación total del seno maxilar izquierdo. Fíjense, acá ya no existe el complejo osteomiatal que estábamos observando antes. Del lado derecho está permeable, pero fíjense que el lado izquierdo no está permeable. Entonces todo esto va a favorecer. Pero hay que tener en cuenta que estábamos hablando también de la dentición, o sea, de cómo las piezas dentales pueden jugar un rol principal en la infección de los senos, ni hablar si tienen caries. Fíjense cómo esta pieza dentaria está incrustada incluso dentro del seno maxilar, favoreciendo que las infecciones sean frecuentes. Además, podemos observar como complicación, que ya la vamos a ir viendo, fíjense cómo empieza a erosionarse la porción ósea y ya el material que está ocupando al seno maxilar puede proyectarse hacia la fosa nasal, ¿sí? En forma polipoidea o poliposis. Pueden encontrar las diferentes formas que lo pueden encontrar en la bibliografía, como también en esta imagen de un corte axial de este paciente, que lo vi hace unos días. Fíjense cómo
hay una protrusión de la mucosa, ¿sí?, desde el seno maxilar hacia la fosa nasal. El paciente con mucha sintomatología le impide tener una correcta aireación y disminución de lo que es el volumen del callejón del lado izquierdo de la fosa nasal. Y como pueden ver, las complicaciones de la sinusitis aguda tenemos, como la que estábamos hablando anteriormente, la erosión ósea. Recuerden que hay algunos senos que están relacionados anatómicamente con estructuras muy importantes de lo que es el cerebro, por ejemplo, el encéfalo, con la cavidad craneal. Una comunicación entre la cavidad con la bóveda del cráneo con otro espacio como son las fosas nasales puede favorecer a las infecciones, como es la meningitis. Fíjense en esta imagen sagital. Si prestan atención, hay una pequeña solución de continuidad en la pared posterior del seno frontal. Fíjense que está engrosado también la mucosa y hay una comunicación entre la bóveda del cráneo y este seno. Este paciente lo vimos en el HOSPI y presentaba signos de meningismo, o sea, el paciente tenía una meningitis, se lo trataba, se recuperaba y volvía a tener meningitis hasta que se encuentra esta lesión en la pared que era el causante de que se repitan estos síntomas y estos cuadros. Asimismo podemos encontrar una complicación de la misma, que es el absceso. El absceso, la prolongación de esta sinusitis puede generar pus por diferentes patógenos y pueden encontrar en este nombre que podemos encontrar que es el tumor hinchado de Pott o tumor de Pott, que lo van a encontrar generalmente en la frente del paciente con una tumoración de la misma, aumento de calor y rubor. Fíjense cómo hay erosión de la pared del hueso frontal y una acumulación o colección de líquido, que a su vez en este caso es hacia afuera, pero hay veces que se prolonga hacia adentro y se dan los abscesos subperiósticos, y ni hablar cuando después hay compromiso del parénquima encefálico. Fíjense en esta región, también hay trombosis de la hoz del cerebelo, ¿sí? Del cerebro. Y esta complicación puede poner en riesgo la vida del paciente si no es tratado. Mucho tiene que ver también la respuesta inmune del paciente. Lo pueden encontrar esta evolución en los pacientes de HIV, donde están más favorecidos a estas patologías. Otro de los casos, que también es uno de los pacientes que vimos en el HOSPI, a veces estas sinusitis están favorecidas en los pacientes cocainómanos. Como pueden ver en esta imagen de esta tomografía, ya cuando la sinusitis se hace mayor a 2 semanas, ya empezamos a tener una sinusitis crónica. Ya no solamente vamos a tener engrosamiento y un poco de erosión de la pared de uno de los senos, sino, fíjense como en este caso, en todas las paredes de los senos están afectadas. A su vez también podemos encontrar signos de secuelares o donde hay formaciones óseas o calcificación de la mucosa. Ya estos son signos claros de la sinusitis crónica. Fíjense en este lado del seno maxilar izquierdo, así como también del lado izquierdo del seno esfenoidal, en este corte coronal de tomografía. Ya la erosión ósea es evidente también en esta imagen coronal de tomo, y en este corte axial de tomografía, que es uno de los pacientes que vimos, como les decía, en el HOSPI. Fíjense cómo está engrosado en forma generalizada la mucosa de todos los senos paranasales. En esta paciente cocainómana que vimos en el HOSPI, fíjense la sinusitis crónica que fue favorecida por la aspiración de cocaína, generó una inflamación que destruyó todas las estructuras óseas, tanto del piso anterior del cráneo, así como también de las paredes de los senos, generando esta importante característica que es la herniación del cerebro, ¿sí? Ni hablar que también tiene colecciones, tiene un absceso cerebral, tiene aire dentro del cerebro
Y fíjense cómo las estructuras encefálicas están saliendo por la nariz, propiamente dicho. En este filtro óseo podemos interpretar que no solamente el piso de la pared, el piso anterior de la base del cráneo está afectado, sino también una porción de la cavidad orbitaria del lado derecho también está afectado. Paciente muy sintomático y bueno, cocainómano que desgraciadamente lo vivimos todos los días. Dentro de la parte neoplásica que podemos encontrar en los senos paranasales tenemos el osteoma ostioide, que pueden ver en esta tomografía, corte axial, filtro óseo, como dentro de los senos pueden encontrarse áreas focales de calcificación redondeadas que pueden tener un leve efecto de masa, que generalmente se controlan, pero que a veces pueden generar obstrucciones, según en la región en donde se encuentre. Si se encontraría cerca de lo que es el complejo osteomeatal, puede impedir el correcto drenaje, ¿sí? A su vez, fíjense el tamaño de la misma, a veces pueden generar alteraciones tanto como es en el tabique central. Fíjense que este está desviado, pero a veces esta presencia de estos osteomostioides pueden generar complicaciones en el tabique. Dentro del papiloma sinonasal, que estábamos viendo también en el paciente anterior, fíjense en los cuadros crónicos que se dan y cómo hay una proyección hacia la región media de lo que es la ocupación del seno maxilar. También llamado papiloma invertido, pueden estar relacionados también a infecciones virales, ¿sí? Y la resonancia magnética puede tener también un rol principal en esta patología. Si prestamos atención, también hay otra de las patologías que se llama displasia fibrosa, que es benigna, pero que genera un efecto de masa, un efecto expansivo, que puede alterar la correcta aireación de lo que es el sistema respiratorio superior. Fíjense cómo la médula de la porción ósea de esta región se torna con un reemplazo fibroso que muestra una apariencia en vidrio esmerilado. ¿Qué quiere decir en vidrio esmerilado? Que no es hueso propiamente, o sea, sí tiene porciones óseas, pero también fibrosas. Por eso se da como un aspecto más heterogéneo. La tomografía es fundamental para esto y a veces podemos tener alteraciones según como en la región anatómica donde se pueda encontrar, alterando espacios como por ejemplo la silla turca y expandiéndose al seno efenoidal. A veces puede malinterpretarse como un tumor maligno, por eso también la resonancia magnética nos puede ayudar en este caso. El schwannoma, y vean cómo estas estructuras están compuestas por mucosa, por hueso, por nervios que están pasando. En este caso el schwannoma, que es de la vaina que envuelve a los axones. Fíjense cómo puede afectar a la estructura del piso anterior de la base del cráneo. Tienen la particularidad de tener, de ser sólidos, pueden tener realce y pueden alterar la arquitectura de los senos. Fíjense en esta imagen de tomografía de corte axial cómo podemos observar que tiene la densidad de tejido sólido, no óseo, y cómo en la resonancia, tanto en la secuencia T1 como en la T2, pueden tener cierto realce, pero fíjense el efecto de masas que está generando y está ocupando la región anterior de los senos hemoidales. Con respecto a los tumores malignos de los senos, tenemos el carcinoma de célula escamosa y el adenocarcinoma, que va a afectar a las glándulas que también forman parte de las fosas nasales. Ya van a tener un aspecto más maligno, la clínica va a ser más prolongada de una sinusitis porque puede tener signos o síntomas parecidos a una sinusitis, pero que no se cura, que le hacen tratamiento y no resuelve, y que ya empiezan a aparecer algunas cosas muy tempranas para una sinusitis aguda, como erosión ósea, expansión, sangrado,
dolor, antecedentes específicos del paciente que puedan favorecerlo, como los pacientes que aspiran. El carpintero, por ejemplo, es una de las causas también principales. Se da en un 80% dentro de estos cánceres y se origina con frecuencia, como casi los marco, en los senos maxilares, seguido de los senos etmoidales. Fíjense los senos maxilares cómo están afectando no solamente la mucosa, sino su pared ósea, expandiéndose tanto a su vez como a las fosas nasales, así como también al piso de lo que es la órbita derecha, en este caso, en esta tomografía de corte coronal. Fíjense en esta resonancia con contraste, cómo tiene realce heterogéneo, principalmente invadiendo a las estructuras de la cavidad orbitaria derecha, así como también a la fosa nasal. En esta imagen de tomografía de corte coronal, fíjense cómo el adenocarcinoma del seno etmoidal tiene una proximidad con la base del cráneo muy peligrosa, ya afectando el piso del cráneo, y hay que hacer una resonancia magnética como la que se ve acá abajo con contraste endovenoso para ver el compromiso de lo que es la porción del lóbulo frontal. Fíjense, el lado izquierdo no se puede delimitar si está invadiendo o no, puede existir una invasión de la misma. Otra de las causas es el linfoma, ¿sí? También puede hacerse presente en estas estructuras. Recuerden que también está compuesta por ganglios, y el tumor de los mismos generalmente lo llamamos linfoma de Hodgkin y no Hodgkin. Y los signos nasales son más comunes en Asia que en el mundo occidental. Como todo tumor puede imitar una rinosinusitis, puede tener síntomas tardíos, úlceras que no cicatrizan, destrucción del tabique y del hueso, similar a la patología anterior que estuvimos. Recuerden, la biopsia es fundamental también en esto, porque vean cómo se comportan de forma similar. Pero en el laboratorio claramente podemos obtener datos, así como también en la biopsia, que nos va a determinar. La infiltración tumoral es difusa, no podemos tener un claro plano de clivaje con las estructuras que la están envolviendo. Sí, con los vasos generalmente lo pueden envolver. Pueden ser isodensos, como se los marco acá. ¿Qué quiero decir con esto? Que pueden tener una densidad similar en linfoma a los músculos, ¿sí? Y en la resonancia magnética puede ser isodenso en la secuencia T1 y moderadamente alta en la secuencia T2. El contraste puede ser variable y no diferenciarse de las otras neoplasias que estuvimos viendo, como el adenocarcinoma, ¿sí? Pero el realce heterogéneo, periférico, central, puede ser frecuente en estas patologías. Ahora, con respecto a la patología pulmonar, es importante también recordar las estructuras anatómicas que vamos a estudiar, ¿sí? Y las diferentes generaciones que están componiendo al árbol pulmonar, ¿sí? Fíjense que a medida que nos alejamos de las estructuras más gruesas como son el bronquio, vamos a tener los bronquíolos, el bronquiolo terminal y el bronquiolo respiratorio y los alvéolos, donde generalmente podemos ver con tomografía la tráquea, podemos verlo con alta resolución a lo que son los bronquiolos, y podemos ver en la tomografía de alta resolución cuando hay patología hasta el bronquiolo terminal. Ya después se hacen presente con patología, como son las bronquiectasias, podemos llegar a ver la región bien distal. Si lo vemos dilatado lo vamos a llamar bronquiectasia, y si ya encontramos áreas de contenido aéreo podemos hablar de enfisema. También recordemos que el pulmón no solamente tiene estas estructuras como el bronquio, bronquiolo y alvéolo, sino también tiene estructuras que lo contienen, que es el intersticio. El intersticio va a mantener a estas estructuras en su posición y que estén correctamente aireadas. A su vez, si nos fijamos en forma didáctica cómo es la unidad morfológico-funcional del bronquio, va a estar compuesta por una vena, por vía linfática, una arteriola y el intersticio peribroncovascular, así como un pequeño bronquiolo y el bronquiolo centrolobulillar.
La patología infecciosa en el pulmón es una de las causas principales que podemos encontrar en la guardia, ¿sí? Generalmente podemos tener dos tipos, una bacteriana o viral. Si es bacteriana van a dar signos de consolidación y a veces una infección puede dar camino a otra. Fíjense en estas dos imágenes de acá arriba, donde tenemos una radiografía de tórax de frente. Fíjense donde el lado derecho está correctamente aireado. Fíjense que tiene una buena trama vascular, pero en el lado izquierdo vemos una opacidad, vemos una radioopacidad un poco heterogénea, que tiene también áreas de broncograma aéreo, donde nos hace sospechar claramente con la clínica acompañada del paciente de una neumonía. Acompañado de fiebre, dolor del lado izquierdo, tipo puntada. A la ocultación podemos tener áreas de disminución de la entrada aérea. Fíjense en este corte axial de tomografía, fíjense cómo están ambas bases consolidadas y fíjense cómo también tiene el broncograma aéreo asociado. Generalmente se puede dar en el lado derecho, pero en este caso justo se da en el izquierdo. Fíjense que a veces también puede estar acompañada de cavitaciones, que depende mucho también de la tuberculosis, también puede generar estas causas. No solo una neumonía consolidativa, sino también como le digo, la TBC puede generar una consolidación que más tarde puede cavitarse, que se hace más evidente en la tomografía de corte axial con una ventana pulmonar, donde vemos esta cavidad que tiene paredes engrosadas, tiene nivel dentro de la misma, tiene un tabique central y área periférica de opacidad parenquimatosa en vidrio esmerilado. Con la ecografía también podemos ver algunas consolidaciones. Fíjense en este corte longitudinal del pulmón. Imagínense que en esta región está la cabeza del paciente y en esta región están los pies. Esta sería la pared del tórax y esto sería el pulmón, que no debería verse de esta forma. Fíjense que tiene una forma de hepatización. Si prestamos un poquito de atención, por aquí debajo estaba la glándula hepática. Fíjense que casi tiene la misma ecogenicidad, que normalmente no lo tiene el pulmón porque está aireado, no lo podemos ver. Pero como tiene consolidación, lo podemos ver. Fíjense que también tiene estas áreas blancas o ecogénicas que contienen aire, por eso se llama broncograma aéreo. Tenemos una consolidación de la base derecha con broncograma aéreo y fíjense en este espacio que estoy justo midiendo. Fíjense que tenemos líquido, entonces tenemos derrame pleural también. Fíjense en estas ecografías donde a veces no solamente podemos ver consolidación, sino también áreas de cavitación que pueden tener áreas quísticas, líquido, pus. Aquí también tenemos otro ejemplo donde vemos el pulmón completamente consolidado y con líquido derrame pleural asociado, que lo podemos ver un poco mejor en este corte de ecografía, ¿sí? A veces podemos encontrar algunos tabiques, que es lo que va a ayudar al médico clínico o al neumonólogo para poder hacer una punción y drenar y tomar muestras de la misma. Otro de los casos que es muy frecuente que estuvimos viendo es la infección del intersticio pulmonar, principalmente como lo vimos en el COVID. Fíjense en esta imagen del lado derecho, donde no es tan evidente como la del lado izquierdo, pero podemos ver algunos engrosamientos pleurales lineales que pueden, acompañado, como les digo, en la clínica, sospechar una infección del intersticio, generalmente por causa viral, y que a medida que pasa el tiempo puede evolucionar muy rápidamente a consolidaciones o, peor para el paciente, con el síndrome de distrés respiratorio. Si vemos este caso también de COVID-19, fíjense cómo comenzó con áreas de opacidad en vidrio esmerilado, que se llama. Fíjense, este es el parénquima normal. Este es una cisura, la cisura del lado izquierdo. Y esta área un poco más densa en el pulmón es el área de infección del intersticio, que puede evolucionar en los siguientes días, comprometiendo ambos pulmones. Y fíjense con áreas de consolidación también.
para luego evolucionar a una causa mucho más grave afectando a ambos pulmones, que en este caso no solamente tiene opacidad en vidrio esmerilado, sino también tiene engrosamiento del intersticio interlobulillar. Fíjense cómo se remarcan esas líneas. Tiene una afectación más central, respetando un poquito la parte periférica, y el paciente está muy sintomático. Esto es causa de COVID y muy probablemente este paciente no haya podido sobrevivir después de esto. En cuanto a la TBC o la tuberculosis pulmonar, podemos encontrar muchas formas, pero principalmente puede estar afectando en la forma primaria de una característica similar a una infección del intersticio con algunas áreas de consolidación, pero que a medida que puede seguir evolucionando a una tuberculosis con consolidación dentro de la primaria, puede evolucionar a una secundaria, ya con consolidaciones más evidentes, y puede estar afectando a ambos pulmones, pero a diferencia del anterior también podemos encontrar cavitaciones, como podemos encontrar en esta imagen del pulmón izquierdo. La cavitación de la misma con engrosamiento de sus paredes, retracción del parénquima pulmonar, mucha sintomatología en el paciente, puede también tener esputo hemoptoico, pus, y es una de las partes más activas de la infección, donde puede contagiar a su vez el paciente. Fíjense, esta cavidad no solamente tiene aire, sino tiene nivel líquido-aire, ¿sí? Y fíjense cómo ya el patrón miliar se hace frecuente, ¿sí? Por diseminación hematógena está afectando al pulmón izquierdo y al área adyacente a la cavidad, como así también en los segmentos posteriores del pulmón derecho. Ya en la tuberculosis pulmonar miliar, que es la fase más avanzada, fíjense cómo lo podemos ver en la placa. Vean la afectación bien heterogénea de los pulmones, donde no están correctamente aireados, hay áreas de consolidación, áreas puntiformes de opacidad o radioopacidad, que están afectando a ambos pulmones. El paciente muy sintomático, depende mucho también de la respuesta inmune que tenga. Esta evolución es frecuente verla en los pacientes HIV también. Fíjense en esta tomografía, en este corte axial, cómo podemos ver esas imágenes sólidas puntiformes afectando a ambos pulmones, asociado con algunas áreas un poco más grandes de consolidación que se hacen más evidentes en el pulmón derecho, acá como se ve en la imagen, y en los preparados se ven de una forma similar. Con respecto a las enfermedades intersticiales que son de causa inflamatoria, lo más importante poder verlos es con la tomografía. Y la clínica del paciente. La clínica del paciente es fundamental. Si el paciente es fumador, si no es fumador, si tiene alergias o respiratorias, podemos encontrar dos patrones, que es lo más importante para poder entender las enfermedades intersticiales. Un patrón celular de un patrón fibrosante. ¿Qué quiero decir de un patrón celular? Cuando la respuesta inflamatoria puede estar en una fase aguda, donde puede estar reactivada y generar cierto edema en el pulmón. No hay una fase de consolidación, sino puede haber una fase más heterogénea, donde puede haber opacidad en vidrio esmerilado. Pero ya cuando hablamos de un patrón fibrosante podemos encontrar algunas áreas de patrón celular de reactivación, pero cuando vemos áreas de fibrosis en el pulmón ya no hay vuelta atrás. Ya el paciente pasó de una época agudo ya a uno más crónico, donde la inflamación crónica intenta reparar el daño del parénquima pulmonar con tejido fibrótico, y ya el pulmón empieza a perder su característica principal, que es la del intercambio gaseoso, ya empieza a perder volumen, se afecta su arquitectura, el paciente se hace más sintomático, que ahora lo vamos a ir viendo. Dentro de la clasificación de las neumonías intersticiales tenemos las fibrosantes crónicas, que es la fibrosis pulmonar idiopática, la intersticial no específica, o NINE, y aquellas que están relacionadas al cigarrillo, que es la neumonía intersticial descamativa. Después tenemos la bronquiolitis respiratoria asociada a enfermedad intersticial por autoinmune, o tenemos las neumonías agudas y subagudas, ya un poco más raras, pero frecuentes, un poco más raras, pero
frecuentes cuando hay una neumonía organizada criptogénica o una neumonía intersticial aguda, como era la del COVID, y las intersticiales idiopáticas raras, como las linfocíticas y la fibrolastosis pleuropulmonar. El patrón fibrosante es lo que vamos a encontrar, como les decía. Hay reemplazo del parénquima por tejido fibrótico. Fíjense cómo se va depositando ese tejido en una distribución un poco más periférica. Fíjense que también podemos encontrar bronquiectasias por tracción, que quiere decir que el bronquio está más dilatado de lo normal, porque en esta región, como habíamos visto en la diapositiva al principio, si observamos que el bronquio llega casi hasta la región periférica es porque es patológico, normalmente no lo tenemos que ver. Cuando tenemos un patrón celular no vamos a tener depósitos de tejido fibrótico, pero sí vamos a tener estas áreas de opacidades un poco más densas del pulmón normal, de lo que le podemos llamar el patrón celular en vidrio esmerilado. Fíjense en esta imagen de la neumonía intersticial no específica, cómo el patrón celular se hace evidente acompañado de áreas de enfisema pulmonar a predominio periférico, y ya en la linfocítica no solamente en las áreas de enfisema, sino también ya se hace un poquitito más evidente y más evidente la radioopacidad en vidrio esmerilado. El patrón fibrosante puede tener algunas características también para poder encontrarlo en las imágenes, ¿sí? El grado que pueda haber de fibrosis nos puede también encontrar parámetros en la tomografía, como es la panalización, como la palabra lo dice, del panal de abeja, el honeycombing, el signo del honeycombing. Ya casi todo el pulmón o el parénquima pulmonar está reemplazado por tejido fibrótico. Fíjense cómo el daño en el mismo ya está alterando la arquitectura, generando bronquiectasias. ¿Qué quiere decir esto? El bronquiolectasia, que la región más distal del pulmón está siendo dilatada por la atracción que está generando la fibrosis. Podemos tener un reticulado interlobulillar, que es donde se va a estar depositado el tejido fibrótico, y todo esto, como les decía, va a afectar el volumen pulmonar, haciendo que el paciente esté muy sintomático y tenga mucho riesgo en la salud del mismo, como las reticulaciones también. Podemos encontrar las bronquiectasias, no solamente las bronquiolectasias, sino las bronquiectasias. Fíjense cómo están completamente dilatados los bronquios en esta región, favoreciendo aún más al paciente a que pueda sobreinfectarse con patología viral, así como también tumoral, porque la inflamación crónica a veces puede transformar esta inflamación en células malignas del parénquima pulmonar. La distribución también es importante tener en cuenta en este tipo de patología. Cuando nosotros vamos a observar una tomografía de un paciente, si es visualmente heterogéneo, ¿qué quiero decir con esto? Si es visualmente heterogéneo puede tener áreas de fibrosis y puede tener áreas de opacidad en vidrio esmerilado. O sea, podemos tener visualmente heterogéneo que puede estar afectando a una porción del pulmón, tanto a los segmentos superiores e inferiores, o sea, lo podemos encontrar en diferentes áreas. Y cuando es homogéneo es cuando está afectando de una forma similar a ambos pulmones, ¿sí? Este es un patrón fibrosante homogéneo, pero a veces también puede tener una distribución heterogénea, no solamente visual, sino temporal. Podemos encontrar, ¿qué quiero decir temporal? Porque si hablamos de una inflamación aguda a diferencia de una crónica, la aguda es muy temprana, la crónica es cuando ya tiene bastante tiempo. Entonces podemos encontrar áreas donde hay signos de inflamación aguda, como la opacidad parenquimatosa en vidrio esmerilado, pero también podemos encontrar el honeycombing. Entonces el paciente está teniendo una inflamación crónica acompañada de una reincidencia aguda. Esto generalmente se da en la neumonía intersticial no específica, con patrón fibrosante cuando es homogéneo, y cuando es heterogéneo también lo podemos observar. El patrón UIP,
como estábamos viendo anterior, fíjense en las imágenes de distribución heterogénea, es basal y subpleural muchas veces. Podemos encontrar panalización o no, pero sí vamos a encontrar también las reticulaciones, como se puede ver también en este corte axial de tomografía, donde tenemos reticulaciones y panalización. Fíjense que tenemos una distribución heterogénea, basal y subpleural. En esta imagen también vemos no solamente los patrones fibrosantes del honeycomb, sino también áreas de dilatación un poco más grandes, que son bronquiectasias de distribución periférica, bronquiolectasias también en esta región bien distal y afectando a ambas bases de estos pulmones. Dentro de la neumonía intersticial no específica, fíjense que la bronquiectasia y la bronquiolectasia pueden estar en ambas bases pulmonares o peribroncovascular, puede haber pérdida de volumen y puede haber la opacidad en vidrio esmerilado como la estábamos observando. Fíjense este patrón de opacidad afectando al parénquima pulmonar. Cuando hay neumonitis por hipersensibilidad crónica a diferentes agentes, como en este caso un paciente granjero, que puede ser al polvillo, que puede ser a la materia fecal aviar, fíjense cómo generó esta inflamación un poco más homogénea que las que estuvimos viendo anteriormente, con áreas de enfisema, bronquiectasias y bronquiolectasias más distal, reticulaciones de una distribución un poco más homogénea, ¿sí? Visualmente y temporalmente homogénea. Dentro de las neoplasias pulmonares vemos que el tumor de pulmón está segundo en el ranking de las causas principales de tumor, tanto en el hombre de próstata como en la mujer de la mama. Pero fíjense que ambos lideran el primer puesto en las causas de mortalidad a nivel mundial. Así que es un tumor muy importante a tener en cuenta, y adivinen que el cigarrillo y todo lo que genere humo que se aspire va a generar cáncer. Dentro de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud hay un montón de clasificación dentro del tumor de pulmón, pero hay 4 que se dan el 90% y hay 2 que son muy frecuentes, que es el adenocarcinoma y el carcinoma de células escamosas. Muy importante, como les decía, fumar, el EPOC, tumor. Esas 3 palabras, fumar, tumor, EPOC. Al revés, fumar, EPOC, tumor. Quédense tranquilos que esas siempre van a ir de la mano. Van a generar la mayoría de las patologías neoplásicas pulmonares, ni hablar de la enfermedad intersticial. Pero bueno, no solamente ahora fuman cigarrillos, sino otras sustancias también, y ni hablar si aspiran otras cosas. Dentro de la clasificación que estábamos hablando, estos 4, casi 3 tipos son células pequeñas y no pequeñas. Las células pequeñas van a estar dentro de los tumores neuroendocrinos, y las no pequeñas el adenocarcinoma, el carcinoma de células escamosas, así como el carcinoma de células grandes también. Dentro del adenocarcinoma, que es uno de los más frecuentes, el 40% del cáncer de pulmón es adenocarcinoma, y de las no pequeñas el 60%, y la incidencia está en aumento. Tiene una localización periférica, podemos encontrar como masas centrales, consolidación lobal, multinodal, y hay algunos marcadores que son importantes. En el 85% sea el TTF1 y la NAPSIN-A, muy importante, y tiene diferentes fases que nosotros en imágenes podemos encontrar. Fíjense, está acompañado de la clínica, como siempre le digo, de si el paciente es fumador o no, cuántos paquetes, años fuma. Fíjense como esta pequeña área de radioopacidad o de la densidad en vidrio esmerilado, de bordes poco delimitados, que no hay invasión todavía vascular, hablamos del adenocarcinoma in situ. Son muy pequeños, pero visualizables. Ya cuando es mínimamente invasivo, podemos ver que pasó de este grado de
su carácter de vidrio esmerilado a un poco más de radiopacidad, de una densidad un poco mayor a la anterior y se hace un poco más evidente. Sigue siendo pequeño, pero invade ya algunos vasos. Esto se le llama patrón lipídico. Y ya cuando se hace el nódulo evidente, vemos que hay una consolidación, pero a diferencia de lo que estábamos viendo, por ejemplo, de una causa infecciosa, ya los bordes son irregulares, pueden generar tracción, pueden tener origen periférico o central, pero la característica de los bordes es muy importante, y el tamaño, ¿no? Muy importante para la biopsia de los mismos. Fíjense que el carcinoma escamoso es dentro de las causas del 30%, está fuertemente asociado al tabaquismo y es el que más comúnmente se cavita y tiene un mal pronóstico. Fíjense en esta radiografía cómo podemos ver en primer lugar una consolidación, pero si asociamos la misma a una tomografía, fíjense en estos cortes axiales cómo comenzó con sus bordes irregulares, con sus tracciones, y a su vez también fíjense la invasividad que tiene, cómo está afectando a la porción costal, ¿sí? a la costilla de este paciente. El crecimiento que tienen también es bastante rápido. Puede tener al contraste endovenoso un realce generalmente heterogéneo, puede tener hernias de necrosis si es el crecimiento muy rápido. Fíjense en esta imagen un poco más pequeña, pueden confundirla con si el paciente está asintomáticamente con una infección, pero si el paciente tiene antecedente de fumar, no se olviden de sospechar siempre acompañado de la disminución de peso, de estas patologías. Generalmente se dan en la región periférica y se cavitan como en esta imagen. Las biopsias las realizamos también en el HOSPI, yo mismo las realizo, hago intervencionismo y entramos con una pequeña aguja y tomamos varias muestras de esta región para que sean analizadas. Los marcadores que frecuentemente se dan con el carcinoma escamoso es el P40, así como también el TTF1. Les dejo algunas referencias para que vayan chusmeando con tiempo en casa y cualquier duda por favor me escriben. Les mando un fuerte saludo.